El olor a carne putrefacta y especias rancias impregnaba el aire de la Cámara Real cuando los médicos de la corte finalmente se atrevieron a abrir el cuerpo del hombre que una vez había gobernado Francia con puño de hierro. Era agosto de 1589, y Enrique III yacía muerto desde hacía 3 días, con el rostro todavía contraído en una expresión de agonía que ningún embalsamador había logrado borrar por completo. Las velas parpadeaban contra las paredes de piedra húmeda del castillo de Saint-Cloud, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse del cadáver real. El doctor Juan Riolán, el médico principal, vacilaba con el bisturí en las manos temblorosas, consciente de que aquella autopsia revelaría secretos que podrían sacudir los cimientos de la propia monarquía francesa. Enrique de Valois había ascendido al trono en 1574 como un joven de 22 años, tan hermoso como un dios griego, refinado como un príncipe renacentista y cruel como un emperador romano. Su coronación en Reims fue un espectáculo de magnificencia sin precedentes. Tapices persas cubrían el suelo de la catedral, el incienso ascendía en nubes doradas hasta las bóvedas góticas, y su corona engastada en diamantes capturaba la luz de los 1000 cirios como si estuviera hecha de estrellas. El joven rey vestía sedas venecianas teñidas con púrpura de Tiro y sus manos aristocráticas estaban adornadas con sortijas que valían más que castillos enteros. Su sonrisa era magnética, sus ojos azules hipnotizaban a cortesanos y embajadores, y su voz melodiosa resonaba en los salones del Louvre como música celestial. Era el epítome de la realeza francesa, heredero de una estirpe que remontaba a Carlomagno, señor de un reino que se extendía desde los Pirineos hasta el Rin. Los primeros años de su reinado se caracterizaron por una suntuosidad que rozaba lo delirante. Enrique había convertido la corte francesa en un teatro perpetuo de lujuria y extravagancia, donde cada comida era un banquete digno de los césares romanos. Las mesas reales se doblaban bajo el peso de jabalíes asados enteros, cisnes rellenos con especias de las Indias, vinos de Borgoña servidos en copas de oro macizo y dulces moldeados en formas obscenas que hacían sonrojar y reír a las damas de la corte tras sus abanicos de marfil. El rey comía con una voracidad casi animal, masticando ruidosamente, mientras sus mignons, los jóvenes favoritos que lo rodeaban como una jauría de perros adiestrados, competían por su atención con susurros venenosos y caricias calculadas. Los banquetes se prolongaban durante horas, convirtiéndose en orgías gastronómicas donde la gula se mezclaba con otros pecados capitales en una danza macabra de decadencia aristocrática. Pero había algo perturbador en la forma en que Enrique se relacionaba con la comida. Testigos de la época, como el cronista Pedro de l'Estoile, registraron con creciente inquietud las excentricidades alimentarias del monarca. El rey desarrolló una obsesión enfermiza por sabores extremos. Mandaba buscar especias rarísimas del oriente, pagando fortunas por pimientas que quemaban la lengua como hierro al rojo vivo y por hierbas de propiedades alucinógenas que los mercaderes árabes vendían en frasquitos sellados con cera roja. Durante los banquetes, Enrique mezclaba ingredientes incompatibles con una curiosidad mórbida que recordaba más a un alquimista demente que a un gourmet refinado. Combinaba miel con vinagre fuerte, carne de ciervo con frutas podridas, vino, dulce con sal marina, creando mezclas nauseabundas que degustaba ante la corte horrorizada. Sus médicos personales susurraban entre sí sobre la posibilidad de que el rey estuviera intentando envenenarse lentamente, en una forma elaborada de suicidio real.
La situación política de Francia reflejaba el estado mental cada vez más deteriorado de su soberano. Las guerras de religión habían convertido al reino en una masacre perpetua entre católicos y hugonotes, y Enrique se vio atrapado entre facciones que lo odiaban por igual. Su madre, Catalina de Médici, aquella italiana siniestra de ojos negros, como el carbón y sonrisa venenosa, susurraba constantemente en su oído consejos maquiavélicos que sólo alimentaban su paranoia. La noche de la matanza de San Bartolomé, en 1572, aún lo atormentaba en sueños. Miles de protestantes decapitados en las calles de París, el Sena teñido de rojo, gritos de agonía resonando en los callejones medievales, mientras él, entonces, Duque de Anjou, observaba desde la ventana de su palacio con una copa de vino en la mano y una fría sonrisa en los labios. Aquella carnicería había ensuciado su alma de forma irreversible, sembrando en él una sed de sangre que crecía como un cáncer espiritual. Con el paso de los años, los hábitos alimentarios de Enrique III se volvieron cada vez más extraños y perturbadores. Empezó a exigir que sus comidas se prepararan en secreto, lejos de la mirada de la servidumbre, por un cocinero italiano de apariencia siniestra llamado Matteo Barberini, que había llegado a la corte francesa junto con un grupo de artistas florentinos. Barberini era un hombre enjuto, de cabellos canosos, siempre embadurnados con aceites perfumados, ojos pequeños y penetrantes como los de una rata, y manos largas y pálidas que parecían más adecuadas para diseccionar cadáveres que para cocinar. Trabajaba en las cocinas del palacio, siempre de madrugada, cuando todos dormían, removiendo calderos humeantes mientras murmuraba en latín palabras que sonaban como encantamientos profanos. Los otros cocineros de la corte lo evitaban, susurrando que sus comidas tenían un sabor extraño, casi sobrenatural, que volvía adicto a quien las probaba y provocaba pesadillas terribles. Los platos que Barberini preparaba para el rey eran verdaderas aberraciones culinarias que desafiaban toda lógica gastronómica. Servía carnes crudas marinadas en vino agrio y hierbas venenosas, pescados cocidos en su propia sangre mezclada con orina de cabra, aves rellenas de gusanos vivos que aún se retorcían cuando Enrique las llevaba a la boca. El rey devoraba esas exquisiteces monstruosas con un placer obsceno, lamiéndose los dedos manchados de sangre mientras sus ojos adquirían un brillo febril que hacía retroceder instintivamente a los cortesanos. Después de esas comidas macabras, Enrique sufría convulsiones violentas, vomitando una sustancia oscura y viscosa que olía a azufre y materia orgánica en descomposición. Pero en lugar de detenerse, regresaba al día siguiente para repetir el ritual mórbido, como si estuviera enganchado a una droga letal que no podía abandonar. El cuerpo del rey comenzó a reflejar externamente la podredumbre que crecía en su interior. Su piel, antes tersa y rosada como la de un querubín, adquirió un tono amarillento y se cubrió de manchas oscuras que parecían moverse bajo la epidermis. Su aliento exhalaba un hedor fétido que recordaba a carne en putrefacción mezclada con flores marchitas, tan intenso que sus cortesanos se veían obligados a taparse la nariz con pañuelos perfumados durante las audiencias reales. Su cabello dorado, antes sedoso como hebras de oro, se volvió opaco y quebradizo, cayendo en mechones que él encontraba en la almohada cada mañana. Sus uñas crecían de forma anormal, adquiriendo una coloración verdosa y una textura córnea que recordaba las garras de algún depredador. Cuando sonreía, sus dientes amarillentos y carcomidos por una caries agresiva le daban el aspecto de un cadáver que volvía de entre los muertos para atormentar a los vivos. La corte francesa, antaño el centro de la elegancia y el refinamiento europeos,
se transformó gradualmente en un ambiente pestilente y opresivo. Los salones del Louvre, antes perfumados con esencias de rosa y jazmín, ahora apestaban a medicamentos, sudor rancio y algo indefinible que recordaba a la descomposición. Los cortesanos se reunían en grupos, sus voces convertidas en susurros, nerviosos que cesaban abruptamente cuando el rey se acercaba. Las damas de la corte, antes radiantes con sus vestidos de brocado y sus joyas relucientes, parecían espectros, sus rostros empolvados no ocultaban la palidez enfermiza que las consumía. Los propios criados evitaban servir al rey, y muchos solicitaron traslado a otros palacios, alegando enfermedades imaginarias o asuntos familiares urgentes. Quienes permanecían desarrollaban una mirada vacía y atormentada, como si hubieran presenciado cosas que ningún ser humano debería ver. Los médicos de la corte, inicialmente discretos en sus preocupaciones, comenzaron a redactar informes cada vez más alarmantes sobre el estado de salud del monarca. El doctor Guillermo Rondivilis, médico personal de Enrique, anotó en su diario íntimo, descubierto tiempo después entre sus papeles: «Su Majestad presenta síntomas que desafían toda mi formación médica. Su estómago produce ruidos horribles durante la digestión, como si algo vivo se debatiera en su interior. Sus heces tienen una coloración y un olor que no he visto en 30 años de medicina, y al analizar su orina encuentro sustancias que no puedo identificar, algunas de las cuales parecen moverse al observarlas al microscopio». Otro médico, el doctor Ambrosio Paré, escribió en correspondencia confidencial con colegas de otras cortes europeas: «Temo que nuestro rey haya sido víctima de algún tipo de envenenamiento lento y sistemático, pero los síntomas no corresponden a ningún veneno conocido. Es como si algo estuviera creciendo dentro de él, alimentándose de su esencia vital». La paranoia de Enrique III alcanzó niveles patológicos cuando comenzó a sospechar que sus propios alimentos eran envenenados por enemigos invisibles. Instaló catadores oficiales, hombres desesperados que arriesgaban sus vidas a cambio de unas monedas de oro, obligándolos a probar cada plato antes de que llegara a la mesa real. Muchos de esos valientes murieron en convulsiones terribles, vomitando sangre y bilis mientras sus cuerpos se retorcían en el suelo de mármol de los salones reales. Pero aún así, Enrique seguía comiendo, compulsivamente, como si no pudiera parar. Mandó construir una cámara secreta en las profundidades del palacio, donde tomaba sus comidas solo, lejos de miradas curiosas. En esa cámara sin ventanas, iluminada únicamente por velas negras que goteaban cera roja, el rey de Francia devoraba platos cada vez más bizarros, mientras sus sombras danzaban en las paredes como demonios celebrando un aquelarre profano. Durante este periodo de deterioro físico y mental, Enrique desarrolló una obsesión enfermiza por registrar sus experiencias culinarias en un diario secreto, escrito en código y oculto tras una pared falsa en sus aposentos privados. Ese documento, descubierto décadas después por historiadores, reveló la magnitud de la locura que lo consumía. El sabor de la sangre de serpiente mezclada con miel envenenada despierta en mí sensaciones que trascienden lo puramente físico. Es como si cada gota alimentara no solo mi cuerpo, sino algo más profundo, más antiguo, que habita en las sombras de mi alma. En otra anotación, fechada 3 meses antes de su muerte, escribió: «Barberini me trajo hoy algo especial, que él llama esencia de la eternidad. Tiene la apariencia de agua, pero quema como fuego líquido al descender por la garganta. Después de beberla, siento como si 1000 voces susurraran en mi mente, hablando idiomas que no reconozco, pero que comprendo perfectamente.
Me cuentan secretos sobre el poder, sobre la muerte, sobre cosas que existen más allá del velo de la realidad mortal. El cocinero Matteo Barberini se había convertido en algo más que un simple empleado de la corte. Era ahora el confidente más íntimo del rey, su consejero en asuntos que iban mucho más allá de la gastronomía. Testigos relataron haberlos visto juntos en la madrugada, caminando por los pasillos oscuros del palacio mientras conversaban en susurros urgentes. Barberini llevaba siempre una bolsa de cuero negro colgada del hombro, de la que emanaban olores extraños y sonidos apagados, como si contuviera algo vivo que trataba de escapar. Cuando los cortesanos curiosos le preguntaban por el contenido de la bolsa, el italiano respondía con una sonrisa helada que no llegaba a sus ojos. Ingredientes especiales para el paladar refinado de su majestad. Algunos criados juraban haber visto pequeñas criaturas oscuras escapando de la bolsa durante la noche, deslizándose por las paredes como insectos gigantes, pero esas historias eran rápidamente silenciadas por orden expresa del rey. La situación política de Francia continuó deteriorándose al mismo ritmo que la salud del monarca. La Liga Católica, liderada por el ambicioso duque de Guisa, ganaba fuerza entre el pueblo francés, que veía en Enrique III un rey débil, depravado y posiblemente herético. Los panfletos que circulaban en secreto por las calles de París lo describían como el anticristo coronado y el demonio que devora Francia por dentro. Cuando Enrique ordenó asesinar al duque de Guisa en diciembre de 1588, durante un encuentro en el castillo de Blois, el acto fue ejecutado de una manera particularmente sádica que conmocionó incluso los brutales estándares de la época. Testigos relataron que, tras las puñaladas de los asesinos al duque, Enrique se acercó al cuerpo ensangrentado de Guisa y, en un gesto que horrorizó a todos los presentes, sumergió los dedos en la sangre caliente del duque muerto y los llevó a su boca, probando el líquido carmesí como si fuera el más refinado de los vinos. Su rostro se contorsionó en una expresión de éxtasis mórbido y murmuró: «Por fin, un sabor que sacia mi hambre». Este episodio marcó el inicio del fin para Enrique III. La noticia del asesinato y del comportamiento macabro del rey se esparció por toda Francia como fuego en un bosque seco, incendiando la población contra el monarca. París se sublevó abiertamente y el rey se vio obligado a huir de la capital, refugiándose precariamente en el castillo de Saint-Cloud. Pero incluso allí, rodeado por una guardia cada vez más reducida y desconfiada, Enrique continuó con sus prácticas alimentarias aberrantes. Barberini logró acompañarlo en el exilio, llevando su misteriosa bolsa de cuero y sus recetas profanas. Las comidas del rey se volvieron aún más extremas en su bizarría. Comía solo durante la luna nueva, siempre a solas, siempre precedido por rituales extraños que incluían círculos trazados con sal en el suelo e invocaciones en latín arcaico que hacían que los guardias se persignaran nerviosamente. En julio de 1589, un joven fraile dominico llamado Jacobo Clemente consiguió audiencia con el rey, alegando tener información importante sobre una conspiración contra la corona. Clemente era un hombre de apariencia sencilla, bajo y delgado, con el cabello castaño rapado al estilo clerical y ojos que brillaban con el fervor fanático de los creyentes verdaderos. Pero había algo perturbador en su presencia que los guardias reales no lograban identificar. Tal vez era la forma en que sus manos temblaban constantemente, o el olor acre a sudor e incienso que emanaba de sus prendas, o la manera en que murmuraba oraciones en voz baja incluso durante las conversaciones normales. Cuando fue conducido a los aposentos reales la mañana del vino de agosto,
Clemente llevaba oculto en las ropas un pequeño puñal y una determinación férrea alimentada por meses de ayuno y flagelación. El encuentro entre el rey y el fraile duró apenas unos minutos, pero fueron minutos que cambiarían el curso de la historia francesa. Testigos relataron más tarde que Enrique III parecía extrañamente letárgico esa mañana, como si estuviera bajo los efectos de alguna sustancia narcótica. Sus movimientos eran lentos y descoordinados, su habla arrastrada, y sus ojos tenían ese brillo vidrioso característico de quien ha consumido algunas de las mezclas exóticas de Barberini. Cuando Clemente se acercó para entregarle una supuesta carta, el puñal surgió de los pliegues de su hábito como una serpiente atacando a su presa. La hoja penetró el vientre real con un sonido húmedo y horrible, y Enrique lanzó un grito que se asemejaba más al aullido de un animal herido que al clamor de un ser humano. El fraile fue inmediatamente destrozado por los guardias, pero el daño estaba hecho. El rey de Francia cayó al suelo de mármol de sus aposentos, sus ropas reales tiñéndose rápidamente de un rojo oscuro que se extendía como una mancha de vino en seda fina. La agonía de Enrique III duró 3 días completos, 3 días que los testigos describieron como un descenso literal al infierno. El rey se debatía en su lecho, alternando entre periodos de inconsciencia y momentos de lucidez aterradora, en los que gritaba sobre criaturas que veía en las sombras, sobre voces que lo llamaban a lugares que ningún mortal debería conocer. Su cuerpo fue sacudido por convulsiones violentas que hacían temblar la cama real, como si un terremoto la estremeciera. Vomitaba constantemente una sustancia oscura y viscosa que olía a carne podrida y productos químicos desconocidos, manchando las sábanas de seda con patrones grotescos que recordaban jeroglíficos demoníacos. Durante los delirios pedía con insistencia a Barberini, pero el cocinero italiano había desaparecido misteriosamente tras el atentado, llevándose consigo su bolsa de cuero y todos sus utensilios culinarios macabros. Cuando finalmente la muerte llegó en la madrugada del 2 de agosto de 1589, trajo consigo una escena que quedaría grabada para siempre en la memoria de los presentes. El cuerpo de Enrique III sufrió una última convulsión tan violenta que lo hizo arquearse sobre la cama. Sus ojos se agrandaron hasta convertirse en casi 2 esferas blancas, y de su boca abierta brotó un líquido negro que humeaba como ácido. El olor que se extendió por la habitación era indescriptible, una mezcla de carne en descomposición, azufre, flores podridas y algo que vagamente recordaba a la canela, pero pervertida en una versión nauseabunda de sí misma. Cuando el cuerpo se relajó finalmente en la muerte, la expresión que quedó en su rostro no fue de paz ni descanso, sino de horror absoluto, como si hubiera vislumbrado algo en las tinieblas de la muerte que lo aterrorizó hasta sus últimos momentos de conciencia. Fue entonces cuando el doctor Juan Riolán, el médico principal de la corte, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Contra todos los protocolos reales y arriesgando su propia posición en la corte, decidió realizar una autopsia completa al cuerpo del monarca fallecido. Oficialmente, la causa de la muerte era obvia. La puñalada en el abdomen había provocado una hemorragia interna fatal. Pero Riolán había sido testigo de los 3 días de agonía del rey. Había observado los síntomas extraños, había olido los olores sobrenaturales que emanaban del cuerpo real, y su conciencia médica no le permitía dejar esas anomalías sin investigar. En la noche del 3 de agosto, apenas 24 horas después de la muerte, reunió a 2 asistentes de su absoluta confianza, el doctor Pedro Morel y el joven estudiante de medicina Antonio Dubois, y los 3 se dirigieron a la cámara mortuoria donde el cuerpo real
aguardaba el embalsamamiento oficial. La cámara era un lugar lúgubre y opresivo, con paredes de piedra que sudaban una humedad pegajosa y ventanas demasiado pequeñas para dejar entrar luz natural adecuada. El cuerpo de Enrique III yacía sobre una mesa de mármol negro, cubierto solo por una sábana de lino que no lograba ocultar por completo las deformaciones post-mortem ocurridas en las horas posteriores a la muerte. Incluso muerto, el cadáver real seguía exhalando aquel hedor característico que se había intensificado con el paso de las horas, obligando a los tres médicos a cubrirse la nariz y la boca con paños empapados en vinagre aromático. Las velas que iluminaban el lugar parpadeaban constantemente, como si una brisa sobrenatural las agitara, proyectando sombras danzantes que conferían al cadáver la ilusión macabra de seguir moviéndose. El doctor Riolán se acercó a la mesa con el bisturí en las manos, pero vaciló durante un largo momento antes de hacer el primer corte. No solo era el respeto a la realeza lo que lo detenía, sino una sensación primitiva e instintiva de que estaba a punto de profanar algo que debía permanecer inviolado. El cuerpo de Enrique III parecía irradiar un aura de maldad que erizaba los vellos de los brazos del médico y dificultaba su respiración. Cuando finalmente la hoja tocó la piel amarillenta del abdomen real, el sonido fue distinto a lo esperado. En lugar del ruido familiar de metal cortando carne, se escuchó un siseo, como si el aire escapara de un recipiente a presión, seguido de un olor aún más intenso que hizo que el doctor Morel corriera a un rincón de la sala para vomitar violentamente. A medida que la incisión se profundizaba, revelando las capas de tejido adiposo y músculo, los médicos comenzaron a notar anomalías que desafiaban su comprensión de la anatomía humana. La grasa corporal del rey tenía un tono verdoso anormal y una textura que recordaba más a cera derretida que a tejido orgánico natural. Los músculos abdominales presentaban estrías oscuras que parecían moverse cuando se miraban de reojo, como si fuesen venas palpitantes de algún órgano desconocido. Pero fue cuando el doctor Riolán finalmente alcanzó la cavidad abdominal que la verdadera magnitud de la aberración se reveló en toda su gloria horripilante. El estómago de Enrique III se había transformado en algo que no pertenecía al reino de la anatomía normal. Inflado hasta triplicar su tamaño habitual, el órgano mostraba un tono púrpura oscuro, jaspeado de venas negras, que se irradiaban como los tentáculos de una criatura marina. Su superficie no era lisa como debería, sino cubierta de protuberancias irregulares que palpitaban rítmicamente, como si algo vivo se debatiera en su interior. Cuando el doctor Riolán tocó el órgano distendido con la punta del bisturí, este se contrajo violentamente, produciendo un sonido líquido y burbujeante que hizo que el médico retrocediera instintivamente. Una sustancia oscura y viscosa comenzó a filtrarse por las paredes del estómago, tiñendo los demás órganos abdominales con una textura aceitosa que olía simultáneamente a especias orientales y materia orgánica en descomposición. Pero fue al cortar el estómago cuando el doctor Riolán hizo el descubrimiento que lo perseguiría por el resto de su vida. El interior del órgano no contenía los restos parcialmente digeridos de una última comida, como sería normal, sino algo completamente diferente y perturbador, flotando en un líquido espeso y oscuro que recordaba a sangre coagulada mezclada con bilis. Había decenas de pequeños objetos que no deberían existir en el sistema digestivo humano. Fragmentos de metal que brillaban con luz propia, piedras preciosas de formas imposibles que parecían albergar tormentas diminutas en sus núcleos cristalinos y, lo más inquietante, lo que parecían ser pequeños órganos en miniatura, corazones,
diminutos que aún latían débilmente, pulmones microscópicos que se inflaban y desinflaban, y ojos del tamaño de perlas que parpadeaban y se movían como si estuvieran vivos y conscientes. El doctor Morel, que se había recuperado lo suficiente para acercarse nuevamente a la mesa, soltó un grito ahogado al ver el contenido del estómago real. Entre los objetos imposibles había también lo que parecían ser pequeños pergaminos, enrollados del tamaño de gusanos, cubiertos de símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Cuando el doctor Riolán intentó tomar uno de esos pergaminos con unas pinzas, éste se deshizo al tacto, liberando una nube de polvo dorado que brilló por un instante en el aire antes de disiparse por completo. El olor que emanaba del estómago abierto era indescriptible, una mezcla de todas las especias más exóticas del mundo, combinadas con el hedor de la muerte y algo que recordaba al olor de las tempestades y el metal calentado. Pero el hallazgo más impactante aún estaba por venir. En el fondo del estómago, parcialmente oculto por el líquido viscoso, había algo que incluso el experimentado doctor Riolán cuestionó su propia cordura. Era una criatura pequeña, no más grande que un gatito recién nacido, pero con características que no pertenecían a ninguna especie conocida. Tenía la piel translúcida a través de la cual se podían ver órganos internos que palpitaban con luz propia, extremidades que parecían fusionar patas y tentáculos y una cabeza desproporcionada, equipada con múltiples ojos que reflejaban la luz de las velas como gemas preciosas. La criatura estaba claramente muerta, pero su cuerpo no presentaba signos de descomposición que se esperarían tras días en ácido estomacal. En su lugar parecía casi momificado, preservado por un proceso que desafiaba las leyes naturales de la biología. Antonio Dubois, el joven estudiante que había permanecido en silencio, conmocionado durante toda la autopsia, finalmente encontró la voz para susurrar: «Dios mío, ¿qué es esta cosa?». El doctor Riolán no tenía respuesta. En 40 años de práctica médica, había visto enfermedades raras, malformaciones congénitas y tumores bizarros, pero nunca algo que desafiara tan por completo su comprensión de la naturaleza humana. La criatura en el estómago del rey no era un parásito conocido, no era un tumor, no era nada que la medicina convencional pudiera explicar. Era como si Enrique III hubiera devorado literalmente algo de otro mundo, algo que no debería existir en la realidad terrenal. Mientras los tres médicos observaban horrorizados, pequeños detalles adicionales comenzaron a revelarse. La criatura tenía lo que parecían ser alas vestigiales, dobladas contra su cuerpo, y su piel translúcida mostraba un sistema circulatorio que brillaba con un líquido fosforescente verde azulado. Aún más inquietante, había señales de que la criatura había sido parcialmente consumida. Le faltaba una de sus patas y había marcas de dientes diminutos a lo largo de su torso. El doctor Riolán empezó a sospechar que aquella no era la primera criatura que Enrique había comido, sino quizás la última de una serie, la única que no pudo digerir completamente antes de su muerte. La investigación prosiguió con el análisis de los otros órganos del cuerpo real. El hígado de Enrique estaba aumentado casi 4 veces su tamaño normal y presentaba una textura extraña que recordaba a cristal negro. Al cortarlo, revelaba cavidades internas llenas de un líquido dorado que brillaba como metal fundido. Los intestinos estaban hinchados y teñidos de tonos púrpura y verde inexistentes en la anatomía humana normal, y contenían más fragmentos de los misteriosos pergaminos y piedras preciosas imposibles. El corazón del rey, cuando finalmente fue examinado, mostraba señales de haber trabajado bajo un estrés extremo.
Sus cámaras estaban dilatadas y sus paredes engrosadas, como si hubiera bombeado algo mucho más viscoso que la sangre normal. Pero fue el cerebro el que reveló el último y más aterrador hallazgo de la autopsia. Cuando el doctor Riolan retiró cuidadosamente la parte superior del cráneo real y expuso el órgano que había comandado uno de los reinos más poderosos de Europa, encontró una masa que apenas podía reconocerse como tejido cerebral humano. El cerebro de Enrique III se había transformado en una sustancia cristalina semitransparente, surcada por venas de un material que brillaba con luz propia. Pequeños cristales en forma de estrella estaban incrustados en toda la masa cerebral, pulsando con una luminosidad rítmica que recordaba a un corazón latiendo. Al tocarlo con instrumentos metálicos, el cerebro cristalizado producía sonidos musicales suaves, como si fuera un instrumento hecho de vidrio y luz. El descubrimiento más perturbador en el cerebro fue una pequeña cámara formada en el centro de la masa cristalina que contenía lo que parecía ser una miniatura perfecta del propio Enrique III. La figura, no mayor que la uña de un dedo, meñique, estaba perfectamente conservada y detallada, vestida con una réplica exacta de las ropas reales que el monarca llevaba el día de su muerte. Sus diminutos ojos estaban abiertos y parecían seguir los movimientos de los médicos alrededor de la mesa de autopsia. El doctor Morel juró más tarde que vio los labios de la miniatura moverse, como si intentaran hablar, pero ningún sonido se produjo. Las 3 horas que los médicos pasaron examinando el cuerpo de Enrique III se convirtieron en una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. Cada nuevo hallazgo los llevaba más allá del territorio familiar de la medicina y más cerca de un reino de horrores que desafiaba toda explicación racional. El doctor Riolan documentó meticulosamente cada anomalía en notas escritas con manos temblorosas. Pero incluso sus palabras cuidadosamente elegidas parecían insuficientes para describir lo que habían presenciado. El cuerpo de su majestad, escribió, ya no es humano en el sentido convencional de la palabra. Es como si se hubiera convertido en un recipiente para fuerzas y sustancias que no pertenecen a nuestro mundo mortal. Cuando finalmente concluyeron la autopsia y comenzaron el proceso de preparar el cuerpo para el embalsamamiento oficial, los 3 médicos hicieron un pacto de silencio que mantuvieron hasta sus muertes. Oficialmente, la causa del fallecimiento de Enrique III se registró como hemorragia interna resultante de la puñalada de Jacobo Clemente. No se hizo mención alguna a las aberraciones encontradas en sus órganos internos, a las criaturas imposibles en su estómago o al estado cristalino de su cerebro. Los objetos extraños fueron retirados y ocultados en una caja de plomo que el doctor Riolan enterró personalmente en un lugar secreto de los jardines del castillo de Saint-Cloud, jurando no revelar nunca su ubicación. Pero el silencio tuvo un costo elevado para los 3 hombres que habían sido testigos de la verdad sobre la muerte del último rey Valois. El doctor Pedro Morel desarrolló una obsesión enfermiza por la alquimia y el ocultismo, pasando sus últimos años intentando recrear las sustancias que había visto en el cuerpo real. Falleció 2 años después, en circunstancias misteriosas, encontrado en su laboratorio personal con el cuerpo transformado en una sustancia cristalina similar a la que habían hallado en el cerebro del rey. Antonio Dubois abandonó por completo la medicina, se convirtió en monje y pasó el resto de su vida en un monasterio remoto, flagelándose diariamente y murmurando oraciones contra tentaciones demoníacas. Cuando murió, 20 años después, sus últimas palabras fueron: «Las criaturas aún están ahí, aún tienen hambre».
El doctor Juan Riolán sobrevivió más tiempo que sus colegas, pero pagó un alto precio por su curiosidad médica. Desarrolló una fobia severa a la comida, pudiendo alimentarse solo de pan blanco y agua bendita, siempre bendiciendo cada bocado antes de llevarlo a la boca. Sus noches eran atormentadas por pesadillas en las que veía a Enrique III vivo nuevamente, invitándolo a un banquete donde los platos servidos eran las criaturas que habían encontrado en el estómago real. En su lecho de muerte, en 1606, Riolán llamó a un sacerdote y confesó todo lo que había visto aquella noche fatídica. Sus palabras, registradas por el clérigo en un documento que permaneció sellado en los archivos vaticanos durante siglos, incluían este pasaje aterrador. Lo que encontramos en el cuerpo del rey no fue resultado de una enfermedad o envenenamiento. En común, fue la consecuencia de pactos que no deben ser nombrados, de hambres que no deben ser saciadas, de conocimientos que no deben ser buscados por los hijos de Adán. La figura enigmática de Matteo Barberini nunca fue encontrada tras su desaparición la noche del atentado contra Enrique III. Algunos dicen que regresó a Italia, otros que murió huyendo de Francia. Pero hay informes no confirmados de que un hombre con su descripción fue visto en varias cortes europeas en los años siguientes, siempre sirviendo como cocinero de nobles que posteriormente desarrollaron apetitos bizarros y murieron en circunstancias extrañas. En 1598, un italiano de apariencia similar apareció en la corte del emperador Rodolfo II en Praga, un monarca conocido por sus obsesiones alquímicas y ocultistas. En 1603 hubo reportes de un cocinero italiano misterioso en la corte de Jacobo I de Inglaterra. En 1612, autoridades eclesiásticas en Roma investigaron alegaciones sobre un hombre que preparaba comidas sobrenaturales para cardenales corruptos en los sótanos del Vaticano. Francia, privada de su rey por los hachazos del fanatismo religioso, se sumió en una crisis de sucesión que casi destruye al reino. Enrique de Navarra, quien se convertiría en Enrique IV, asumió el trono tras convertirse al catolicismo en una decisión política pragmática que escandalizó tanto a protestantes como a católicos extremistas. Pero los primeros años de su reinado estuvieron marcados por una paranoia obsesiva respecto a la comida. Enrique IV empleaba hasta a 12 catadores oficiales, cambiaba de cocinero mensualmente y con frecuencia ayunaba durante días enteros cuando surgían sospechas de envenenamiento. Mandó sellar permanentemente las cámaras secretas, donde su antecesor disfrutaba de sus comidas macabras, y ordenó que todos los utensilios culinarios del reinado anterior fueran destruidos y enterrados en suelo consagrado. Los rumores sobre las circunstancias reales de la muerte de Enrique III persistieron en la corte francesa como susurros venenosos que pasaban de generación en generación. Algunas versiones hablaban de pactos demoníacos, otras de experimentos alquímicos que habían salido de control. La versión más persistente y quizás más cercana a la verdad sugería que el último de los Valois había intentado alcanzar la inmortalidad a través del consumo de sustancias y criaturas sobrenaturales, solo para descubrir que algunos precios son demasiado altos incluso para reyes. Durante el reinado de Luis XIII se ordenó una investigación secreta para localizar y destruir cualquier evidencia física de los experimentos culinarios de Enrique III, pero nada se encontró, aparte de algunos fragmentos de pergaminos quemados y manchas en el suelo de piedra que resistían cualquier intento de limpieza. En el siglo XVIII, durante los preparativos para la Revolución Francesa, algunos revolucionarios radicales intentaron usar los rumores sobre Enrique III como propaganda contra la monarquía, retratándolo como el epítome de la decadencia aristocrática.
Panfletos clandestinos circulaban por París con ilustraciones grotescas del rey demonio devorando niños campesinos en banquetes satánicos. Pero esas representaciones populares, por horribles que fueran, no se acercaban a la realidad de lo que los tres médicos habían descubierto en aquella autopsia secreta de 1589. La verdad sobre Enrique III permaneció enterrada junto con los tres hombres que la presenciaron, pero ecos de su historia continuaron reverberando a lo largo de los siglos de maneras sutiles y perturbadoras. Durante el terror de la Revolución Francesa, Robespierre desarrolló una aversión obsesiva a las comidas elaboradas, comiendo solo platos simples que él mismo preparaba. Napoleón, por su parte, empleaba a un batallón de cocineros que se turnaban continuamente, sin permitir que la misma persona preparara sus comidas 2 veces seguidas. Incluso, en el siglo XIX, renombrados chefs de la alta gastronomía francesa evitaban ciertos ingredientes y combinaciones sin poder explicar exactamente por qué, como si un conocimiento ancestral les advirtiera contra experimentos culinarios que podrían despertar fomes que no deberían existir. En 1889, exactamente 300 años después de la muerte de Enrique III, una serie de muertes extrañas ocurrió entre historiadores que investigaban los archivos reales franceses. Tres académicos que trabajaban de forma independiente en documentos del período Valois fallecieron en circunstancias similares. Fueron encontrados en sus oficinas particulares, rodeados de pilas de documentos antiguos, con expresiones de horror absoluto en sus rostros y una sustancia oscura y viscosa brotando de sus bocas. Las autoridades atribuyeron las muertes a envenenamiento accidental por hongos que infestaban los pergaminos antiguos, pero colegas cercanos informaron que los tres historiadores habían mencionado hallazgos extraordinarios y perturbadores sobre el reinado de Enrique III en las semanas previas a sus muertes. El misterio se profundizó cuando los documentos que esos tres historiadores estaban estudiando desaparecieron misteriosamente de los archivos nacionales. Una investigación oficial concluyó que se habían destruido en un incendio accidental, pero empleados de los archivos susurraban que los pergaminos simplemente se habían desintegrado al exponerse a la luz, como si estuvieran hechos de una sustancia que no debía existir en el mundo físico. Desde entonces, ciertas secciones de los archivos reales franceses permanecen oficialmente inaccesibles para investigación por razones que nunca se explicaron públicamente. Durante la Primera Guerra Mundial, soldados franceses que luchaban en las trincheras de Verdún informaron avistamientos extraños durante las noches de batalla más intensa. Algunos aseguraban haber visto a una figura real con vestimentas del siglo XVI, caminando entre los muertos en el campo de batalla, aparentemente inmune a las balas y la artillería, recogiendo algo de los cuerpos caídos, tal vez órganos, tal vez solo el último suspiro de los moribundos. Estos avistamientos fueron oficialmente atribuidos al estrés de la guerra y a la exposición a gases venenosos, pero los relatos eran demasiado consistentes para descartarlos fácilmente. Los soldados que informaron esos avistamientos frecuentemente desarrollaban una repulsión profunda hacia la comida del ejército, prefiriendo morir de hambre antes que consumir las raciones militares, como si algún instinto primitivo les advirtiera del peligro de ingerir cualquier cosa que pudiera haber sido tocada por manos sobrenaturales. En la década de 1920, un joven chef llamado Augusto Beaumont descubrió por casualidad una receta manuscrita oculta en las paredes de un antiguo castillo que se había convertido en restaurante. La receta, escrita con elaborada caligrafía del
siglo XVI, describía un plato llamado la esencia de la eternidad. Los ingredientes incluían especias comunes, mezcladas con sustancias que Beaumont no logró identificar, y las instrucciones de preparación involucraban rituales que parecían más ceremonias ocultistas que técnicas culinarias. Intrigado, el chef intentó recrear el plato, pero en el primer intento, 3 de sus asistentes fueron hospitalizados con síntomas que los médicos no pudieron diagnosticar. Beaumont quemó de inmediato la receta y nunca volvió a mencionar el incidente, pero falleció 2 años después en circunstancias misteriosas, encontrado en su cocina personal en una posición que sugería que había estado comiendo algo cuando la muerte lo alcanzó. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ocuparon París, oficiales de las SS interesados en el ocultismo y artefactos sobrenaturales llevaron a cabo una búsqueda sistemática de todo lo relacionado con los experimentos reales de Enrique III. Excavaron extensamente en los jardines del castillo de Saint-Cloud, aparentemente buscando la caja de plomo que el doctor Riolan había enterrado siglos atrás. Se encontraron algo. Los registros se destruyeron durante la liberación de París, pero veteranos de la resistencia francesa informaron más tarde que algunos soldados alemanes involucrados en la excavación desarrollaron comportamientos extraños, rehusándose a comer cualquier cosa que no fuera pan y agua, y murmurando constantemente sobre criaturas hambrientas que esperan en las sombras. En los años 1960, durante reformas en el castillo de Saint-Cloud, obreros descubrieron una cámara secreta que no aparecía en ningún plano arquitectónico conocido. La cámara, ubicada en el subsuelo del castillo, contenía los restos de una cocina elaborada con equipos que parecían más propios de un laboratorio alquímico que de la preparación de alimentos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados que lingüistas expertos en textos antiguos no lograron descifrar, y el suelo de piedra presentaba manchas que resistían décadas de intentos de limpieza. Más inquietante aún, se encontraron grandes calderos de bronce negro incrustados con lo que parecían pequeños huesos humanos, pero análisis posteriores revelaron que los huesos no correspondían a ninguna especie conocida. La cámara fue rápidamente sellada por orden del gobierno francés, y los obreros que participaron en el hallazgo fueron reasignados a proyectos en otras regiones del país. Pero antes de que el lugar quedara completamente clausurado, uno de Minden Institute, los trabajadores logró robar un pequeño frasco de cristal que encontró en un estante oculto. El frasco contenía una sustancia cristalina que brillaba con luz propia y parecía moverse al observarla detenidamente. El hombre se llevó el frasco a su hogar, donde quedó fascinado por su belleza sobrenatural. 2 semanas después, su familia lo halló muerto en la cocina, con el frasco vacío a su lado y una expresión de éxtasis aterrador grabada en su rostro. La autopsia oficial concluyó que había muerto de un paro cardíaco, pero el médico forense anotó confidencialmente que el cuerpo presentaba anomalías internas incompatibles con la fisiología humana normal. En tiempos modernos, algunos historiadores especializados en conspiraciones sugieren que la influencia de Enrique III, o de lo que se convirtió, aún se siente en los pasillos del poder mundial. Apuntan a una serie de líderes políticos y empresarios que desarrollaron obsesiones alimentarias bizarras, apetitos que desafían toda explicación racional y una tendencia a realizar reuniones importantes durante banquetes elaborados que parecen servir a propósitos más allá de la mera nutrición. Algunos chefs de élite que atienden a las élites globales informan en secreto pedidos de ingredientes imposibles de encontrar, recetas que no deberían existir
y banquetes donde lo consumido parece ser algo más que comida ordinaria. Pero tal vez la prueba más perturbadora de la persistencia de la influencia de Enrique III la hallamos en los relatos de cocineros profesionales que, trabajando en restaurantes caros de diversas capitales del mundo, reciben de vez en cuando la visita de un hombre misterioso que se presenta simplemente como Mateo. Él ofrece ingredientes raros y recetas antiguas a cambio de favores no especificados, y quienes aceptan sus ofertas suelen experimentar un aumento repentino en su fama culinaria, seguido ineludiblemente de un deterioro físico y mental que refleja de manera extraña el destino del último rey Valois. Estos relatos son ampliamente considerados leyendas urbanas en la comunidad gastronómica, pero persisten con una consistencia al menos perturbadora. La verdad sobre lo que realmente le sucedió a Enrique III, sobre en qué se convirtió a través de sus experiencias culinarias profanas, sobre las criaturas que devoró y las sustancias que consumió, permanece enterrada en los archivos secretos de la historia. Pero a veces, en las horas más oscuras de la noche, cuando el viento sopla a través de las ruinas del castillo de Saint-Cloud, visitantes sensibles informan sentir un olor extraño en el aire, una mezcla de especias exóticas, carne en descomposición y algo indefinible que hace que sus estómagos se retuerzan de un hambre que no pueden nombrar. Y quienes son lo suficientemente insensatos para seguir ese aroma hasta su origen, descubren que algunas hambres, una vez despertadas, nunca mueren en realidad. Solo esperan, pacientes como la misma eternidad, por almas dispuestas a pagar el precio, último por probar lo prohibido. El doctor Juan Riolan murió llevándose consigo el secreto completo de lo que encontró en el estómago de Enrique III. Pero sus últimas palabras, susurradas al sacerdote que le administraba la extremaunción, quedaron grabadas en la memoria del clérigo. La criatura estaba viva cuando la encontramos. Todavía estaba viva, y sus ojos sabían que nosotros sabíamos. El sacerdote, hombre de fe sólida y nervios firmes, nunca más pudo celebrar la Eucaristía sin que sus manos temblasen al alzar el cáliz, como si el mismo acto de transformación sacramental le recordara otras transformaciones, más oscuras y terribles, que quizás aún ocurrían en lugares donde la luz divina jamás llegó. Y así, la historia de Enrique III permanece como una advertencia sombría sobre los peligros de las hambres que trascienden lo meramente físico, sobre apetitos que, una vez despertados, consumen no solo el cuerpo, sino el alma misma de quien se atreve a alimentarlos. En las sombras de la historia, entre los susurros que resuenan por los pasillos del poder durante siglos, la lección persiste. Algunos banquetes cuestan más de lo que uno puede pagar, y ciertas recetas, una vez probadas, transforman para siempre a aquellos lo suficientemente necios para buscarlas. El último de los Valois descubrió esto demasiado tarde, y quizás, en algún lugar más allá del velo de la muerte, aún esté pagando el precio de su hambre insaciable.